Sí, en un mensaje grabado, el presidente de la Nación informó que se van a disponer de recursos humanos, logísticos hacia la ciudad de Rosario en virtud de la crisis que está atravesando eh, hace años conocida como la Chicago Argentina, por la participación, sobre todo del narco, en la regulación de estos negocios en los territorios más populares de esa ciudad. El presidente anunció que va a disponer de las Fuerzas Armadas, del Ejército, para urbanizar barrios rosarinos, y además que va a sumar el esfuerzo de fuerzas federales hasta alcanzar los 1.400 efectivos disponibles. Hay que aclarar que los 1.400 siempre se trabaja en tercios, ¿no? Las fuerzas de seguridad trabajan en tercios horarios, es decir, a estos 1.400 hay que dividirlos en tres y se va a encontrar ahí el número real de agentes en la calle, cumpliendo funciones de seguridad. Bueno, también dijo que se van a adquirir cámaras de videovigilancia de última generación para el reconocimiento facial. Entiendo, por lo que escuché, de un número de cerca de 600 en una primera parte, y que todo va a estar coordinado por lo menos hasta el 10 de diciembre entre la presidencia, el gobernador Perotti y Pablo Habkin. Digo hasta el 10 de diciembre porque en todos los casos, bueno, el presidente puede renovar, Perotti no y Habkin sí, pero uno imagina que la van a tener complicada para, sobre todo Habkin y Alberto Fernández, si estiman reeditar otra gestión. Ayer Rosario nos necesita, dijo el presidente de la Nación en su discurso. He hablado en los últimos días con Perotti y con Habkin. Ambos me ofrecieron su mirada, me expresaron sus necesidades para enfrentar un problema que, repito, dijo el presidente, se ha desarrollado a lo largo de muchos años. La participación del Ejército a través del Cuerpo de Ingenieros para que participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución y que son necesarias. Las Fuerzas Armadas de nuestra democracia, del mismo modo ejemplar que actuaron en la pandemia y en los incendios, lo harán ahora con la misma honestidad, destreza y convicción en socorro de una ciudadanía que las necesita. Habrá que ver si el milico, como se suele decir vulgarmente, pero así por lo menos está extendido, ¿no? Por nuestra tradición argentina, va a hacer tareas de zanjeo, va a hacer tareas de iluminación. Uno imagina que no, que va a estar tal vez dando con su presencia una sensación de seguridad para que los que realmente le entienden de zanjeos, de urbanización, de calles, de pavimentos, de cloacas, lo puedan hacer. El viernes de la semana pasada, en la oportunidad de la charla con Roberto Mirabella, nosotros, pero en ese caso le planteábamos que en Rosario, en los sectores de la geografía de Rosario donde tiene participación hoy tienen participación las fuerzas federales, desde agosto hasta la semana pasada, en esos lugares había crecido el delito y los homicidios. El delito y los homicidios. Ayer Pablo Habkin lo ratificó lo que dijimos el viernes pasado, lo dijo en casi palabras idénticas, y se preguntó cómo puede ser que en los barrios donde hay presencia de fuerzas federales haya aumentado el delito y los números de homicidio. Atenti con la información propia que maneja el municipio de Rosario, que bueno, me he contactado con algunos de los pesquisas que son de escritorio, no le quiero bajar el precio, digo, son personas que abren el mapa de Rosario, cotejan datos que probablemente la policía tenga, pero que la policía y las fuerzas de seguridad utilizan con otros propósitos muchas veces. La información inteligente, la información de qué lugar es más caliente, qué lugar es menos caliente, qué lugar tiene más servicios, qué lugar tiene menos servicios, es información que
puede ser espléndida para hacer el bien, por decirlo de algún modo, y puede ser terrible para pensar en ampliar los nichos de corrupción o los territorios cooptados por el narco. Se van a conocer, bueno, yo estoy trabajando en este tema para cerca del fin de semana tener una radiografía más redonda de la situación rosarina en base a información propia del municipio, pero realmente es destacable y es impresionante cómo esta idea de mayor presencia de las fuerzas federales pacifican las zonas en zonas donde para nada se fueron pacificando. De hecho, el lugar donde paliaron en el frente del supermercado de la familia Rocuso, la familia vinculada a Messi por Antonella Rocuso, que es la mujer esposa de Messi, en ese barrio estaba señalado como un barrio dentro de la franja de los conflictivos, no tal vez como zona roja, pero sí como una franja de los conflictivos. Y habíamos dicho también la semana pasada aquí que un día antes de la balacera en ese lugar, el intendente Hapkin había planteado a las fuerzas federales, puertas adentro, una reunión que se hizo en el Palacio de los Leones, a funcionarios federales y funcionarios del MPA, que estaban muy disconformes con el liderazgo del comandante a cargo de la zona, el comandante de Gendarmería, se me fue el nombre ahora, que estuvo a cargo del comando de coordinación de fuerzas federales en Rosario. De hecho, al día siguiente de la balacera fue removido de ese lugar este comandante y puesto otro en su lugar. Y otro tema que también está puesto, que también se está conversando ahora como si fuese un diagnóstico novedoso, es que en los lugares donde mayor injerencia de la violencia narco existe, son los lugares más postergados, los lugares donde no hay cloaca, los lugares donde no llega el colectivo, donde no llega la ambulancia, donde no llega la plaza con los juegos, donde no llega el taller de teatro, donde no llega la escuela, y donde no llegan los planes de inclusión. En esos lugares, aunque parece una situación de redundante decirlo, de redundancia, en esos lugares obviamente crece, prolifera como velozmente el negocio de la violencia y del narcomenudeo. Entonces, hay ya muchas personas que están planteando lo siguiente, como se planteó en su momento en Bogotá o tal vez en algunas ciudades de México en los años 90 y en este siglo. Si el Estado no puede llegar solo con el rostro de la represión, y la policía, que además per se ciertos nichos regulan ese negocio, cogestionan ese negocio en esos lugares en virtud de que el resto del Estado no llega. Entonces hay que llegar con otras herramientas y principalmente con una herramienta que en todos los barrios hace sentir fuertemente aquí en Santa Fe. El problema de la comida, el problema básico de no comer, el problema básico de no tener plata para comer, no plata para ir a comprarte una zapatilla, no plata para comprarte el cuadernito para ir a la escuela, plata para comer. Por eso proliferan las ollas populares, por eso aumentan los comedores comunitarios y los comedores escolares. Hay mucha gente que, atrapada por esta extrema pobreza, es también objeto de captación del narco, que se aprovecha de esa condición para ganarse unos pesos, la gente que no lo tiene, que intenta llevar un plato de comida, y la gente que está en ese negocio criminal. Los gendarmes también tienen una situación, hoy los que están patrullando Rosario, una situación muy delicada, no tienen móviles, no tienen, muchos de ellos se vuelven, hoy escuchaba a un colega de Rosario decir que el camión de gendarmería o el móvil, el Unimog de gendarmería, los dejaba en una zona caliente de Rosario
se bajaba el personal de seguridad para caminar por la zona, pero se retiraba el móvil y los pasaba a buscar a cierta hora. Y a veces no los pasaban a buscar. Ese personal no podía hacer tareas de persecución por una moto, con un móvil, y peor aún, muchos de ellos volvían a los hoteles donde están alojados o al campamento donde están alojados haciendo dedo. Entonces, si esta situación es tan precaria, obviamente el narco más organizado está con ventaja. Y finalmente, lo que me parece que no se tiene tanto en cuenta es aquí el monumental negocio. Bueno, después vamos a hablar de una cueva financiera, de las cuevas financieras. ¿Cuántas cuevas financieras? No digo ni siquiera casas de cambio que están legalizadas y que tienen permiso para cambiar valores, sino la que funciona como una cueva, ¿no? La que proliferaron mucho en Rosario desde el 2007 a la actualidad, cuando coincidió con el fenómeno del boom de la soja y el fenómeno del narcotráfico. Crecieron además las cuevas financieras que permiten cambiar los pesos, como se vende la droga en los barrios, por dólares, que es lo que te ofrece la cueva financiera y que le permite al narco de mayor magnitud, ir a comprar, por ejemplo, un kilo de coca a Paraguay, a Bolivia, o traerla, si son más poderosos, de Perú. Esto lamentablemente no se le baja tanto la lupa, se habla tanto del narco, de los barrios que generan tanta zozobra, y está bien que se haga eso, pero se habla muy poquito del negocio que hacen los cambistas financieros, que también al calor del negocio narco y en su momento de la soja al negro, crecieron estrepitosamente. Este tema, todos hacen los sonsos, o casi todos hacen los sonsos, y la verdad que es para mí el tema más importante que atacar en términos de ir directamente al negocio. Así que, bueno, estos son lo que pude relevar con algunos sectores de la política y de la justicia esta mañana, antes y después del discurso del presidente. ¿Colo algo? Sí, ¿cómo estás, Héctor? Buenas tardes. No sé si coincidís, pero me parece que el mensaje del presidente, de la forma en que fue emitido, grabado, pensado, elaborado, y también en la tesitura en la que habla Alberto Fernández, de alguna manera creo que deja de lado toda esta disputa verbal y esta controversia acerca de si le corresponde a Santa Fe, si le corresponde a la Nación, si la municipalidad, si las fuerzas federales tienen coordinación o no tienen coordinación, si la policía de Santa Fe está contaminada o no está contaminada, y toda esta dialéctica que se vino generando, sobre todo desde el atentado contra el supermercado de la familia Rocuzzo, y por lo que esa noticia generó a nivel mundial, y a partir de ahí se desató mucha controversia que ya no es nueva, pero que ahora se volvió más exponencial. Sí, a raíz de Messi también. A raíz de Messi, entonces todo el problema que venía entre si le corresponde a Nación o no le corresponde a provincia, que si provincia tiene policía, que si Nación tiene fuerzas federales en Rosario, pero que no tienen coordinación. De alguna manera, quizás este mensaje del presidente de la Nación, además del anuncio propiamente dicho y del envío de las fuerzas federales y de las acciones que vos muy bien detallaste, de alguna manera deja de lado tanta controversia y pone sobre la mesa lo que hay que poner, que es decir, hasta acá llegamos y nos ponemos a trabajar. Sobre todo a partir de las imágenes que recorrieron el país ayer con la pueblada que se registró en la vivienda de los narcotraficantes. Ahí estamos viendo justamente lo que sucedió, que tampoco esta es la salida ni la solución a nada. Claro. Entonces, pero los vecinos están cansados. Pero por supuesto que sí, con mucho derecho están cansados, están hartos. Están hartos. La policía que defender a los narcos. Claro, a ver, se armó un bandada. lo que estamos viendo es la reacción de la población cansada, sí, harta. Mataron a un chico de 11 años. Frente a eso ya uno no tiene más resistencia, pero no es la solución. Seguro. Entonces me parece
atinado, por lo menos atinado, después habrá que hacer toda otra lectura, pero por lo menos atinado que la política se ponga de acuerdo y se ponga a la altura de las circunstancias y que el propio presidente de la Nación ponga la cara frente a esta situación. Tal cual, tal cual. Coincido. Tal cual. Bueno, y también, como para finalizar este tema, tiene también hace poco una viralización, lo estábamos viendo hoy con Cintia, hay una supuesta respuesta del supuesto narco Bueno, que sufrió justamente la Pueblada, amenazando a vecinos y vecinas, diciendo que le devuelvan todo lo que le robaron. También, claro, pero también hackearon la casa de una vecina que no tenía nada que ver. Bueno, claro, no, pero Pasa. todo esto no ayuda. Pasa. Todo no esto ayuda no nada. ayuda. No ayuda nada. Todo esto no ayuda. No ayuda nada. Bueno, hasta No. sí, Héctor, cortito que nos corre el Nos tiempo. están corriendo. No, porque la Colo me preguntaba, no sé qué pensás vos, yo no creo nada de lo que se anunció hoy. No tengo ninguna esperanza, espero equivocarme de que la Nación haya registrado realmente y tenga calibrado el gran problema. Escuchando de los actores que están trabajando en el territorio. Vos me decís, yo conozco 5 o 6 actores que están trabajando en el territorio y que sé que son parte del tren fantasma. Así que no creo que esos actores puedan modificar el estado de las cosas.